Grabando. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Un poco acá incómoda con esta situación del Zoom, pero bueno, una nueva realidad que tenemos que afrontar. Y alegres sí por estar compartiendo, viendo a algunos compañeros que hace mucho que no nos veíamos, desde noviembre, y aprovechando esta ocasión para saludarlos y poder encontrarnos, aunque sea en forma virtual. Mucho se ha hablado, ¿no es cierto?, ya de los compañeros a lo largo de estos días, que realmente ha sido maravilloso poder encontrarnos, aunque sea de esta manera, en la situación en que estamos. Y la alegría también, porque esto me ha hecho rememorar, recordar, estaba pensando en el 2011, cuando iniciamos la academia, recordaba y justo estaba mirando este retrato tan lindo donde estamos en Chapadmalal y todo lo que eso significó el lanzamiento con Alejandro presente. Y bueno, emociones encontradas, ¿no es cierto? Pero también la alegría. Por un lado, el pensar que no es lo mismo, nosotros fomentamos el encuentro, el poder dialogar, el poder vernos, compartir muchas cosas, no solo las charlas de la academia. Nuestra vida, desde hace casi 50 años, muchos, y otros ya hace bastante también. Pero bueno, tiene a favor esto que, por ejemplo, nosotros que estamos tan lejos, y que muchas veces solo podíamos viajar 8, 6 compañeros, a veces menos, hoy hay 60 compañeros participando, digamos, recibiendo las charlas con este medio, bueno, es algo positivo, y en algún momento podremos encontrarnos de otra manera. Pensaba sobre todo en estos últimos días que ha cambiado un poco la situación, sobre todo acá en que no circula todavía comunitariamente el virus y hay un poco más de libertad, pero de todos modos estamos bastante limitados, y sobre todo nosotros los mayores, con tener mucho cuidado, pero bueno, ha surgido mucha preocupación ahí en el pueblo, en la gente, por la situación que se ha vivido y lo que ha generado necesidades que, si bien estaban algunas latentes o en menor cantidad, ahora aparecen con mayor virulencia, como el hambre, la necesidad de cubrir las necesidades más apremiantes, el tema de la educación, el tema de los chicos en la casa, los abuelos y los nietos, montones de preocupaciones que sobre todo a las mujeres nos tocan especialmente. Y en ese sentido, escuchando a los compañeros que desarrollaron muy bien determinados temas y sobre todo la necesidad y la solidaridad que aparece en estos días más que nunca, que está siempre latente en el pueblo argentino, y hoy se empieza a expresar en forma mayor por la necesidad de todo tipo. Y vemos que en esto de nosotros, que siempre, y sobre todo lo han desarrollado bastante algunos compañeros, la necesidad de impulsar, suscitar orgánicas populares, orgánicas barriales además, o no, pero en este momento pareciera que es lo más necesario y además lo que permite la movilidad, ¿no es cierto? Y la importancia del papel nuestro, de las mujeres en este sentido. Y charlando, además con muchas compañeras en el país, evocando el papel de Evita en ese sentido, en el despliegue de la solidaridad y el amor. Y creo que es necesario, que tenemos una deuda con ella, porque la Fundación Eva Perón fue una obra extraordinaria de amor, que Perón y Evita volcaron hacia el pueblo argentino, y hoy se hace más necesario que nunca, pero quizá en orgánicas de tipo así populares diluidas, pero que en algún momento se puedan
poner en paralelo, ligar, porque es lo que más está haciendo falta y lo que nuestro pueblo nos pide. Y también en esto, en estas orgánicas, poder nosotras desarrollar todo nuestro potencial, que generalmente, como decía el general, los pequeños medios, los pequeños recursos que son tan importantes y que a veces no se ve, pero que estamos siempre ahí, desde el hogar, y en estos días se vio más que nunca, tuvimos mucho tiempo el grupo familiar que podía estar en contacto, la necesidad de reforzar la formación de nuestros niños, la formación de los jóvenes, el cuidado del hogar y la importancia del papel de la familia, que está siendo tan atacado y atacada la mujer en especial, por este globalismo que lo que quiere destruir es todo lo que tenga que ver con el encuentro, la solidaridad, el amor, y en ese sentido las mujeres tenemos un papel muy importante, y bueno, aquí estamos, todo lo que podamos hacer, y en yo pensaba mucho en que tenemos las viejas compañeras, hemos conocido, quizá no a Evita personalmente, pero sí a muchas mujeres, Isabel, y luego compañeras que habían vivido esa etapa, y luego todo lo que vivimos en estos años, que fue doloroso y también grandes momentos, como el regreso del general Perón, el conocer a Alejandro. Yo, por ejemplo, veía, no sé si nunca lo hemos charlado mucho, pero me parece necesario que, por ejemplo, las compañeras más jóvenes que están en la academia, que están formándose, lean La razón de mi vida, que es un libro extraordinario, que no sé si es tan conocido, porque fue muy combatido, muy tirado para abajo, como si no fuera importante. Y ahí está el corazón. Evita pone todo ahí para contar lo que es pues, su amor por Perón, la patria y el pueblo. Y bueno, también nuestra experiencia al servicio de lo que necesiten, porque hay mucho por hacer, todavía queda mucho. Sobre el tema de las orgánicas, creo que por ahí a veces sería importante en estos microprocesos que el Papa Francisco bien señalaba que es más importante iniciar procesos que ocupar espacios, que estamos en ello y además se impone, ¿no?, ante la situación. Por ahí desarrollar en algún momento algún compañero o compañera la diferencia entre orgánica y organización, y Alejandro también desarrolló en su libro y que nosotros lo damos por sentado, lo hablamos mucho, pero por ahí para los jóvenes no sé si está tan claro esa diferencia y por qué en este momento. Bueno, sobre todo también pedirle a nuestro Señor y a la Madre que nos cobije, que también ella nos inspire como madre en un momento que aparece como muy difícil, ¿no es cierto?, la situación para todos, y toda nuestra energía, nuestra creatividad, nuestro amor puesto al servicio de la causa. Es la causa de toda la humanidad, no es solamente la de este pueblo. Es algo que estamos viviendo en todo el mundo y eso nos aúna más que nunca. Nada más, creo que por ahora. Bueno, muchas gracias, Marta. Le damos la palabra a Ricardo. Muy bien. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Aprovecho esta posibilidad que me da Altagracia virtual para transmitir algunas reflexiones que estimo útiles en esta etapa que estamos atravesando y que todos están advirtiendo que hay que pensar en lo que viene, en la pospandemia. Pero como dice Francisco, en la pos de todas las pandemias, no de algunas, de esta en particular, de las que están referidos al hambre, de las que están referidos a las guerras, absolutamente de todas las que causan daño a la humanidad.
Y en esos términos quisiera hacer un pequeño antecedente al planteo que voy a hacer, diciendo que, recordando, mejor dicho, que en octubre de 2019 fue ungido presidente Alberto Fernández. Antes de cumplir los 100 días, ya apareció la pandemia que estamos atravesando, y el pueblo argentino, a pedido de él, inició una cuarentena con ejemplar disciplina, que fue motivo de orgullo de toda la nación, y también, y lo más importante, le entregó autoridad al ungido, una autoridad que va a ser absolutamente indispensable para esta etapa que viene. Yo la quiero caracterizar como el desafío argentino, un desafío que está convocando a hacer nueva todas las cosas para hacer el aporte argentino desde una nación solidaria hacia una nueva civilización. Para ello es menester que aparezca una nueva fuerza, a la que denomino fuerza social, organizada, con planificación, conducida y perfectamente consciente de los objetivos que tienen para ir cubriendo, en principio, todos los límites geográficos de la Argentina, constituido por esa masa de desocupados, por esos argentinos que no tienen un horizonte seguro a la vista en la Argentina actual, que voy a denominar como la Argentina vieja, que va a tener que coexistir con esta Argentina nueva, que se va a nutrir en esta fuerza social como el vector más importante. A eso hay que sumarle la protección de este despliegue argentino, que tiene que estar constituido también en número y en vocación y objetivos por nuestras nuevas Fuerzas Armadas. Ese espíritu de actuar en conjunto, aunque en la fuerza social, se conduce persuadiendo y en la otra se conduce mandando, no impide que tengan similares objetivos. Al contrario, en muchas de las acciones van a estar juntos, se van a apuntalar mutuamente. Y el motivo de la convocatoria, la forma en que la autoridad del ungido puede utilizar para convocar, es la Asamblea Constituyente. La necesidad de la reforma constitucional está a la vista para constituir un nuevo país. Hay que movilizar. La fuerza nacional debe ser movilizada al calor de esta convocatoria de renovar la Constitución, de trasladar nuestra capital, de institucionalizar el despliegue argentino para darle ese rango complementario, es decir, lanzar el objetivo, protegerlo y darle institucionalidad. Finalmente aparece la pregunta, ¿y cómo se financia? Bueno, el 2002 fue un ejemplo de esto, de funcionar sin bancos y sin financiamiento externo. Y lo logramos muy bien. Hoy, igual que ayer, en ese 2002, tenemos que tener capacidad para ser bimonetarios. Y no me refiero al dólar. Bimonetarios de algo que se apoye, de una moneda que se apoye en nuestros recursos naturales, en los alimentos que tenemos, en el trabajo argentino. Ese debe ser el respaldo. Y eso cada uno de los gobiernos provinciales puede mencionar la magnitud de los recursos de que efectivamente disponemos para emitir la masa monetaria destinada al despliegue argentino. Ese despliegue tiene que tener una conducción basada en un organismo que planifique el presente y vaya orientando a un plan a 10 años. Antes fue, en la época del general Perón, Consejo Nacional de Posguerra. Más allá del nombre, lo importante es que requiere una participación orgánica y federal de todo lo que representa la conducción y que tiene autoridad en la Argentina. Por eso creemos que sobran los antecedentes, tanto en la emisión monetaria, que debe ser manejada, por supuesto, por un fondo financiero nacional, con patrones totalmente distintos de cómo funciona la banca actual.
Los antecedentes son, en la época peronista, el Banco Hipotecario, por ejemplo, en la época de los Kirchner, el ANSES como gran banco nacional, y en el campo de la reforma constitucional también hay antecedentes, lo hizo Perón, lo hizo Chávez, lo hizo el ecuatoriano que ni siquiera tenía cuando se presentó a presidente candidatos a legisladores, o sea que convocó inmediatamente de ser electo a la reforma constitucional, asamblea legislativa que es soberana, de manera que están todos los ingredientes para armar esto que vincule el microproceso con el macroproceso. La convocatoria con el esfuerzo que están dispuestos a dar la familia y las comunidades argentinas para llegar a hacer un trasvasamiento ordenado, pacífico, hacia una nueva Argentina con nuevos valores, apoyado en las verdades eternas. Esto es lo que aprendimos de nuestro maestro Alejandro Álvarez, que cuando hablaba del microproceso daba el ejemplo de las gotas de aceite, que son individuales pero tienden a juntarse. Y por supuesto, esta empresa, como decía San Martín, está hecha para los hombres de coraje, como son todas las grandes empresas. Y para finalizar, quisiera mencionar, parafraseando a Evita, que Argentina será luz del mundo o no será. Así que compañeros, compañeras, a su entera disposición y permanentemente agradecido, me despido de ustedes recordando algo. Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos y el pueblo argentino se merece la tortilla. Un abrazo para todos. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes este encuentro virtual, este Altagracia virtual. Mi intención de la participación de hoy era poder contarles lo que venimos desarrollando, el diálogo abierto que venimos manteniendo con un conjunto de compañeras a lo largo de que viven en diferentes lugares de la Argentina, que tienen diferentes edades, pero a su vez una mínima experiencia de servicio y de amor a nuestro pueblo, y de alguna manera este diálogo se empieza a dar a partir de pensar el cómo abordar este momento histórico que nos toca transitar, en esta lucha permanente que se desata por el sentido y por la cultura argentina, que no es más ni menos que la cultura peronista, la cultura de la afirmación del ser argentino, que se pone permanentemente en discusión y en tergiversación por parte incluso de nuestros mismos y propios compañeros. Creemos que un poco esto está dado a partir de poner el sentido únicamente en las obras, en las cuestiones materiales, que es de alguna forma una perspectiva liberal, si se quiere, pensar que las cosas son solamente son realizaciones en el plano de la materia y no en el plano del espíritu, que es lo que Perón pudo hacer, ¿no? Así como nos decía Evita, ese pueblo que se forjó y encontró a ese hombre, a ese conductor, a ese líder, que fue capaz de abrazarse, encontrarse y hacer de esto una gran Argentina. Aspecto que es por eso que nunca lo van a perdonar, ¿no? A Perón, no por sus obras, sino por esa fe maravillosa, popular y argentina que pudo fundar. Y en este sentido nosotros tenemos esta misión de encontrar el cómo es para poder transformar esa realidad. No va más que por encontrar cuál es la misión que los argentinos tenemos y cuál es la misión que las mujeres en este caso tenemos para poder pensar este momento. Un momento que ya no requiere de grandes palabras, sino que requiere de actos. El Papa Francisco nos dice y nos convoca a la fundación y a la formación del inicio de procesos que puedan desplegarse y desarrollarse a lo largo del tiempo, y no de la ocupación meramente de espacios. Porque muchas veces encontramos que creemos que la política es solamente ocupar espacios, obtener lugares, obtener agendas, que eso es de alguna manera una posición liberal de la política. Sí es verdad que la política son relaciones, pero no relaciones interesadas o relaciones con el poder, sino relaciones con los hombres y con las mujeres,
relaciones con el prójimo, con quien tenemos al lado, relaciones de amor y de compañerismo, de fraternidad, no solo con nuestra familia, con quien ya de alguna manera la tenemos, sino con esas personas que no son familia por ser sangre, pero sí de alguna manera lo son por compartir este sentimiento y el amor por la Argentina. Ir al encuentro de esas personas nos ubica en la misión que hoy sentimos que tenemos, ir al encuentro de los que no están dentro, sino de los que están afuera, de alguna manera mirando expectantes, pero a su vez con cierta desconfianza por todos estos años de orfandad que venimos transitando. Pensemos que el general Perón nos dejó allá hace mucho tiempo y que nuestro pueblo está sin su padre, está sin su líder, pero está buscando y está sosteniéndose, que me parece que lo que venimos viendo estos últimos tiempos, sobre todo, es esa fuerte resistencia que tiene el pueblo argentino a los diferentes ataques que tiene que atravesar. Porque de alguna forma vemos que ante un problema siempre nace la solidaridad, siempre nace el amor y siempre nace la esperanza, incluso en la adversidad total. Pero también en el tema de la solidaridad y en el tema del cómo se desarrolla solidaridad, venimos reflexionando que no es una cuestión solamente de juntar materia y de repartir materia, ¿no? No somos el Estado, muchas veces los procesos que iniciamos los hacemos sin un gran recurso, pero sí con el espíritu y el recurso del amor y del corazón que le ponemos a eso. A veces los compañeros tienen una gran voluntad de ayudar y consideran que tienen que juntar cosas, pero también tienen que forjar un espíritu para poder ir al encuentro con el otro. Y en ese sentido es lo que venimos de alguna manera charlando y pensando para poder transmitir esto y para poder hacer de nuestra militancia, de nuestro combate, un buen combate, y poder de alguna forma encarnar, porque sin encarnación, sin la encarnadura, sería en vano totalmente pensar en palabras y pensar en gestos. Si no somos capaces de sostener con nuestro ser aquello que nuestro corazón nos intuye, aquello que late en lo más profundo de nosotros. Y de alguna forma pensar esto que Perón nos decía en la comunidad organizada, que lo que se ha encargado el liberalismo es de disociar los elementos naturales de la comunidad. Y si eso lo ha hecho el liberalismo, para poder combatirlo lo que tenemos que buscar es la unidad de esos elementos. No solo la unidad formal, porque a veces creemos que la unidad es reunir a todos en una mesa. La unidad es también unirnos y reunirnos a nosotros mismos, que de alguna manera lo que siempre hay un intento es de disociarnos, de fragmentarnos y de separarnos, de crear luchas estériles, como la lucha del hombre con la mujer, o la lucha entre los argentinos, que no tiene más sentido que el que desviarnos del camino, ponernos a decir, como decía Perón, a pelearnos con los perros que se nos aparecen en el camino en vez de llegar al destino que tenemos, este destino de grandeza que la Argentina tiene. Así que bueno, eso era el aporte lo que venimos charlando y lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno. Tiene la palabra David. Bueno, yo creo, en primera medida, es darle un abrazo mediático a todos los compañeros con los que nos reunimos por lo menos 2 veces al año y que nos vemos entre medio de eso. No verlos es una tristeza, no poder tocarlos también. Pero bueno, acá estamos en una situación inédita que nos tienen encarcelados y amenazados de muerte. Esta pandemia y esta situación de estos momentos, por lo que se oye, se escucha, es una visión superficial lo que están hablando hasta ahora. Porque lo que está sucediendo va más allá de lo sanitario y también de lo económico. Hay una cosa que no se toma
en cuenta, y es que hemos llegado, y está claro y evidente, a la etapa del universalismo. Aquel sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra llegó hasta acá. Esto ya está cumplido desde un punto de vista. Lo que es la expansión y la integración de los seres humanos sobre la tierra, lo que precisamente la pandemia revela es a qué nivel el entretejido de la especie y de sus sociedades, hemos llegado. Y por otro lado también se revela la fragilidad extrema del hombre. Y por tercero, que hay para todos un destino común del que nadie se puede salir, nadie se va a salvar solo. O sea que habría que bucear un poco más profundo en lo que está pasando para saber para dónde ir y sobre todo en nuestra patria. Alejandro Álvarez, que para mí es el más grande discípulo de Perón, nos decía en el 2004 que venía un cambio de era, una nueva forma de hacer las cosas y una forma de ver la vida. Para mí, decía Alejandro, es la gestación de una nueva civilización. El cambio del conjunto de los paradigmas y de las conductas en un cambio histórico de proporciones. Yo creo esto, y hay muchos que lo creemos. En este momento y en este punto del universalismo, estamos enfrentándonos, o viviendo más que enfrentándonos, sumergidos en una civilización que es inviable. ¿Cuáles son los motores de esta civilización? La codicia, la competencia impiadosa, el egoísmo indiferente, el individualismo y el materialismo extremo. Esos antivalores son los que desarrollan frutos que son y están a la vista. El consumismo y el despilfarro, la concentración de riqueza cada vez más obscena, el crecimiento de la pobreza, el descarte de vida y la destrucción de la casa común. Verdaderamente peligra la vida sobre la tierra. No es una frase vacía, sino es una constatación de lo que estamos viendo. Esto viene, este último tramo de la historia de la humanidad, lo podemos ver en los últimos 300 años. Es el tiempo en el cual la razón se disoció de las fuentes de la vida. Es el tiempo en que la razón perdió la razón. Y alguien que pierde la razón está loco. Estamos en la locura. Hay una frase de Perón en el modelo argentino que anticipaba esto y que es muy clara. La humanidad está cambiando, decía Perón, las condiciones de vida con tal rapidez
que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Va más rápido que su captación de la realidad y no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones. El Papa Francisco, en Laudato Si, este concepto que Perón vertía en el modelo argentino para el proyecto nacional, lo profundizó y lo desarrolló mucho. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde lo que se juega es una involución de la especie a una evolución de la especie. El hombre puede hundirse en la involución hacia la bestialidad o puede evolucionar hacia el amor primigenio, el amor creador, y esta discusión es la que se está dando en estos tiempos. Y no se da con papers ni con cuestiones intelectuales, sino en la vida concreta de todos los días y de todas las personas. El tema no es consumir ávidamente e irracionalmente, sino ser felices en una austeridad amable que no es la miseria. Esa austeridad amable que no era miseria, era lo que nosotros, por lo menos los que de mi edad, los que vivimos cuando vivimos nuestra infancia. Era una austeridad amable y era una felicidad verdadera. Hay unas frases que los pueblos originarios, y yo lo escuché de una Aymara, que dice que hay que vivir bien, no vivir mejor. Esto es para poner en situación verdadera lo que está pasando. Dentro de eso hay otra situación que es la nuestra, la de la Argentina, de la destrucción de la Argentina que hace 44 años empezó. Y hace unos años, yo bauticé a nuestra generación, a las de mi edad y alrededores, como la generación del 72. ¿Por qué? Porque habíamos empezado a militar en el proceso final de la vuelta de Perón a la Argentina. O sea, el tiempo entre que Perón en 1964 no pudo llegar a 1972, donde finalmente llegó victorioso. Y yo me ponía, y también por otra parte, tuvimos la gracia, el privilegio de ser niños en una Argentina feliz, donde los únicos privilegiados eran los niños.
yo me puse a pensar los otros días cómo sería la Argentina de hoy si hubiéramos seguido el camino del modelo argentino para el proyecto nacional. Háganse pregúntense ustedes mismos y tendrán una respuesta que es muy profunda. Precisamente porque, digamos, la Argentina tenía ese destino que en el modelo del argentino decía Perón, es que fue brutalmente atacada. Eso fue lo que se llamó el proceso de reorganización nacional. Eso fue Martínez Dios. Y después de haber tocado el cielo con las manos, cuando vimos a Perón en nuestra patria, pasamos a un prolongado descenso a los infiernos. Martínez Dios es el momento en que la oligarquía de la Pampa Húmeda se transformaba en una oligarquía financiera. Era el momento y el comienzo de la globalización financiera. En 1976, el pleno empleo era nuestra situación. Menos de 2% de pobreza, $5.000 nada más de deuda, una estructura industrial en expansión, una gran ferroviario y lo principal, un pueblo orgánico, familias preservadas como célula social y donde la mujer argentina era una protagonista y que había venido siendo una protagonista fundamental en este camino de nuestra patria. Hemos visto, o podemos también ver, que desde un punto de vista, la mujer argentina y peronista fue la que verdaderamente sostuvo la resistencia hasta la vuelta del general Perón. Hubo otro tipo de acciones de superficie, más visibles, pero la mujer en la familia, como decía Perón, enseñaba a amar a Perón como ella lo amaba. Digamos, fue de alguna manera a lo que se atacó. Se atacó a la mujer argentina y se la sigue atacando. El plan de la destrucción nacional de la Argentina tuvo algunos elementos muy claros. La primera cosa fue poner de vuelta la manguera para afuera. Y desde ese momento, y por 44 años hasta hoy, siguen chorreando para afuera. La otra cosa del plan era el asesinato de miles de cuadros, sobre todo de cuadros de la estructura gremial, cuadros de conducción y de encuadramiento, una parte de la flor innata de los cuadros del movimiento nacional. La otra cosa del plan fue el tema de la desindustrialización,
con lo que empobrecieron al pueblo y empezó la destrucción de la familia. Y la cuarta del plan no explicitado de esta forma, sino lo que se puede ver por los hechos, no por lo que se dice. Fue el uso y la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas a través de una camarilla militar, como hablaba Perón, que puso a disposición de este ataque del poder financiero mundial a nuestras Fuerzas Armadas, y usándola de esta forma las destruyeron. Y después, por último, después de la derrota inducida en Malvinas, lo que sucedió es la consolidación de la victoria del plan de Martínez Dios. ¿Cuál fue? La salida acordada de la etapa militar, que se llamó democracia. Hoy se santifica a esa democracia que todavía vivimos, y en verdad, digamos, nadie la impuso. No hubo ninguna epopeya de la democracia. Fue una operación de este plan de destrucción nacional. Una nación destruida y endeudada, un pueblo pauperizado e inorgánico, deshumanizado, o sea, masificado, y el plan siguió, la salida fue seguir con el plan por medio de la etapa política. De eso da cuenta que los almuerzos, la preparación de eso, los almuerzos de Alfonsín con el ministro Arguindegui en plena dictadura militar. Arguindegui, que era el amigo de Martínez de Oz, con el que iban a hacer cacería a Sudáfrica juntos. Esta democracia liberal tenía un solo objeto: separar a los dirigentes del pueblo. Y de hecho eso pasó. Si no, hay que acordarse de aquello que a lo largo del tiempo se fue diciendo. ¿Qué decía la gente común? A los políticos los vemos cuando hay elecciones, después no les vemos más ni el pelo. Esta situación que tenía este objeto, por un lado fue un asesinato y por otro lado fue una cooptación. Y el pasaje de la política a los negocios. Se pueden nombrar muchos, pero para mostrarlo es un Manzano, un Grosso o, de otro lado, un Montoto. Esos son los que pasaron de la política a los negocios, como un testimonio de cómo el proceso, digamos, de la desaparición del movimiento revolucionario que era el peronismo, se transformó en un partido liberal más. El dinero conducía a la política. Ahora, todo esto que sucedió y que a nosotros no nos lo pueden contar porque lo vivimos, y lo sabemos y lo sufrimos. Esto nos lleva, en esta situación también de la etapa del universalismo, a pensar
¿cuáles son las claves para que nosotros desarrollemos una reconstrucción nacional? En principio, lo primero, la reconstrucción no empieza por la economía. La reconstrucción empieza por la reconstrucción del poder popular, o sea, empieza por el hombre, por el ser humano. Perón nos vaticinó la hora de los pueblos, que no es la hora de los estados. Los estados son solamente herramientas que funcionan de acuerdo a quién la maneja. Y si el poder que la maneja puede hacer lo que la cantidad del poder que tiene el que la maneja. Por eso, en este momento, estamos en una situación donde, por ahora, para mí, no se puede hacer nada en el macro proceso, más que resistir. Por ejemplo, este gobierno es débil, es muy débil. Tiene una debilidad constitutiva que es la que se desarrolla precisamente por esta imposibilidad de que un pueblo orgánico le dé poder a este gobierno. Con lo cual, lo que de alguna manera sucede es que nos enfrascamos en una lucha por la opinión que divide, y es en el momento donde mayor magnanimidad debería haber para la unión nacional. Y esta debilidad está lamentablemente en las manos del chantaje de las transnacionales globalistas, del poder financiero. Por eso yo supongo, me parece, hoy es el tiempo de los microprocesos. Como dice el Papa, el tiempo es superior al espacio. Todo militante en esta situación de emergencia y excepción tendría que transformarse en lo que yo llamo un catalizador o un suscitador. El catalizador, un catalizador es el que desarrolla un proceso biológico o químico que de alguna manera le da la posibilidad de hacerse por la velocidad que le imprime el catalizador. Y suscita, por ahí decía Perón, de que lo que él habló, lo que él hizo, lo hizo leyendo en el pueblo. El tema de la suscitación es no generar, sino hacer que lo que está emerja. ¿Cuál es la esencia de esta acción? Ni más ni menos es el amor. Solo el amor rehumaniza. Y lo que necesitamos nosotros es que dirigentes, militantes, hagan un nuevo pacto de amor con el pueblo. Y esto dirán cómo se hace.
Y no es difícil. Lo primero es escuchar, como hizo Perón, escuchar, con tiempo, no apurado, no dándole la importancia de lo que cada hombre o mujer de nuestro pueblo tiene necesidad de decir para visibilizarse, no en los medios de comunicación, sino a sí misma. Esa escucha requiere paciencia, lo cual implica también salir de la rapidación. Y en ese ámbito, y a través de esa acción, el vínculo, se genera un vínculo humano verdadero, que es el ámbito de la rehumanización que es necesaria, que no es obra de nosotros, sino de los catalizadores o los suscitadores, sino que somos los facilitadores de esa rehumanización. La escucha inevitablemente lleva al diálogo, y el diálogo pasa a la expansión del diálogo, y la expansión del diálogo a una cultura orgánica del encuentro. Y en esa cultura orgánica del encuentro se ejercitan las personas, o se pueden ejercitar, en la toma de decisiones orgánicas. Es todo un camino, por eso digo, del microproceso y del tiempo y el espacio. Cientos de miles de microprocesos en nuestra patria pueden, como arroyitos, confluir en un río caudaloso que va a ser el movimiento nacional del siglo XXI. Porque el problema es que el derecho no empodera, solamente empodera la responsabilidad asumida. No es que no tienen derecho los que lo tienen que tener, pero no genera poder eso. El poder es responsabilidad asumida, donde un individuo pasivo pasa a ser persona que solo como tal puede ser actor del poder. Tenemos los ejemplos de Perón y Vita, que debe ser un regalo, es un regalo de Dios, porque no en muchos lugares, y unos ejemplos estos y un proceso como el que vivimos con el peronismo, lo podemos ver. Y por último, frente a las tiranías que se avisoran, ya sean las del dinero o las del poder, en esta etapa del universalismo, nosotros debemos, como siempre, levantar la tercera posición. Esta tercera posición que se funda en el amor. Hay que recordar, por último, que todo hombre y toda mujer tienen estamentos esenciales para su vida, que son su familia, su comunidad local y nacional. Por eso
porque esos son los estamentos esenciales de la vida de los hombres, es que aquellos que quieren esclavizarlos, los atacan con una virulencia terrible. Y por último, esta tercera posición confluye hacia una alianza federativa sostenida por los pueblos organizados y sus estados nacionales, que es la que propone y por la que trabaja nuestro Papa Francisco. Bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes como una como un diálogo en realidad. Y bueno, si he aportado algo en este camino, me doy por bien servido. Nada más. Muchas gracias, David. Hay que aclarar que además se va a adjuntar el documento que preparaste para esta ocasión junto al video. Sí, exactamente. Ese documento está a disposición y va a estar a disposición cuando Sí, ya lo tiene Pablo para adjuntarlo hoy. Bueno, muy bien.